Hola a todos, estamos iniciando el video 2, en donde vamos a hacer un breve repaso de lo que eran las entidades, los atributos y trabajar con las relaciones. Como habíamos visto, la forma de representar de una entidad era a través de un rectángulo con el nombre de la entidad. En el interior de ellos estamos colocando el nombre de la entidad. Cuando nosotros vamos representando las entidades, en algún momento a lo largo del diseño, desarrollo del sistema, necesitamos documentar estos datos. Entonces, estas entidades que nosotros encontramos. Entonces, les presento una pequeña tabla en donde se especifican cuáles son las características que tienen estas entidades, entre ellos el nombre, para qué queremos esa entidad, el alcance que tiene, cuántos datos, cuántos registros vamos a llegar a guardar dentro de esta tabla, futura tabla que vamos a tener, y cuál es el crecimiento previsto, y algunas otras observaciones que queramos cargar. Sabemos que las entidades tienen atributos. ¿Y qué es lo que son esos atributos? Son propiedades, características que identifican a esta entidad y que nos permite de alguna forma clasificar o expresar el estado de la entidad, ¿no es cierto? Un atributo es cualquier descripción o cosa significativa para la entidad, o sea, significativo con respecto al sistema que estamos desarrollando. También habíamos hablado de los tipos de datos, recuerdan, que podían ser valores, que podían ser del tipo numérico, texto o inclusive una combinación de ambos. También habíamos hablado de la forma de representar. Esta es otra forma de representar los atributos. Si bien estamos representando el nombre, el teléfono y el salario del profesor, fíjense que estamos mostrando sus valores. De esta misma forma, nosotros podríamos reemplazar esos valores con solo el nombre de los atributos. Van a encontrar algunas bibliografías representadas de esta forma, tanto los atributos como los datos. Existen también situaciones cuando empecemos a diagramar en donde encontramos nosotros las entidades, por ejemplo, un empleado y un cliente del banco. Un empleado tiene muchos atributos que son similares al cliente. Por ejemplo, los dos tienen un número de cédula, los dos tienen nombre, los dos tienen apellido, fecha de nacimiento. Entonces, lo que podríamos hablar es que, ¿no será que pueden ser representadas como una sola llamada persona, por ejemplo? Entonces, son cosas que vamos a ir encontrando en los diagramas en los cuales podemos hacer una generalización de esas entidades que estamos encontrando. Obviamente esto vamos a desarrollar un poquito más, que vendría a ser el capítulo 4, más o menos, del libro de base de datos. Pero como para que tengan en cuenta que se van a encontrar con este tipo de inconvenientes a la hora de graficar o hacer sus diagramas. También tenemos que considerar 4 reglas que de alguna u otra forma ya lo fuimos nombrando o encontrando. Una de las primeras reglas es que los nombres de las entidades deben representar el tipo de entidad. Es decir, no tendríamos que escribir como nombre de entidad o descubrir como una entidad aquello que es una ocurrencia o un simple registro de una entidad. El caso es aquí que muestra, por ejemplo, si tenemos una entidad avión, muchas veces confundimos y queremos representar a la entidad como un Boeing 727 o 747. Son, diríamos, los integrantes de la entidad avión, es decir, son tuplas que el día de mañana van a aparecer como registros o tuplas dentro de la entidad avión. Otra de las reglas es que debe tener múltiples ocurrencias. Una entidad con una sola ocurrencia simplemente puede ser representado como un atributo dentro de la entidad, o sea, no hace falta que lo representemos como una entidad adicional. Una cosa u objeto debe poderse representar por una y solo una entidad. Las entidades deben ser mutuamente excluyentes en sus ocurrencias. Y tenemos también debe poseer un identificador. Es decir, aquellas entidades que no tienen identificador debemos pensar 2 veces a ver si realmente es una entidad o que no le estamos pudiendo encontrar. Entonces quiere decir que no estamos entendiendo bien todavía la problemática, debemos recabar más información. Bien, esto ya lo habíamos visto.
Y las notaciones, una forma de representar los atributos dentro de una entidad, van a encontrar en la bibliografía, y justamente la convención sugerida por Chen, es poner estos pequeños óvalos alrededor de la entidad empleado, por ejemplo, y conectarlos. Y cada una de estos atributos van a estar representados dentro, el nombre dentro de este óvalo. Es una convención, ocupa mucho espacio, queda muy sucio el gráfico, entonces muchas veces descartamos y optamos por esta otra, en donde la convención de James Martin para herramientas case, de hecho hoy casi todas las herramientas case utilizan este tipo de diagramas. Generalmente el atributo obligatorio no tiene nada, o sea que hacia la derecha, fíjense que el nombre no tiene nada, en cambio cédula debería decir cédula en ese lugar, tiene un atributo identificador, tiene una llavecita al lado, eso quiere decir que esa es la clave primaria de esa entidad. Y fíjense que tiene fecha de nacimiento, tiene N hacia la derecha, entonces eso quiere decir que permite no cargar el atributo fecha de nacimiento. En cambio nombre no tiene nada, entonces quiere decir que es obligatorio. Y las relaciones. Los modelos de entidad-relación reflejan componentes de un problema y las relaciones que existen entre estos componentes. Es decir, si encontramos, por ejemplo, en el enunciado estamos encontrando el profesor y tenemos un curso, muchas veces existe una relación entre ese profesor y curso. Entonces existe una asociación o vinculación entre ellos. Esta relación tiene asociada una medida conocida como la cardinalidad de asignación. Una restricción importante que impone el modelo de datos de entidad-relación es la de las cardinalidades de asignación, que se expresa o que expresa el número de entidades con las que puede asociarse otra entidad mediante una relación. Vamos a ver detalles, ya habíamos hablado de esto con las partes que tiene una relación, una entidad. Y cada relación que nosotros encontramos entre dos entidades, sí o sí tiene que estar representada por un verbo, una cardinalidad mínima y una cardinalidad máxima. Por ejemplo, una relación puede ser de 1 a 1, una entidad A está asociada a lo sumo en una entidad B y una entidad B está asociada a lo sumo con una entidad A. Entonces lo que estamos diciendo es que A va a tener muchos registros dentro de B y B solamente va a tener un registro dentro de A. De muchas a una hacemos al revés, es decir, que la entidad A está asociada con un solo registro de la entidad B y la entidad B tiene muchos registros de la entidad A, es decir, son viceversa. Cambio, podría llegar a existir una relación de muchos a muchos, en donde muchos registros de A están asociados a muchos registros de B y muchos registros de B están relacionados o están asociados a muchos registros de A. Generalmente la notación, la típica, era de esta forma: una persona y un libro, por ejemplo. Y fíjense las relaciones que aparecen. Esta es la notación de Chen, en donde tenemos una relación mínima y una máxima, y lo mismo del lado del libro, 1,1 y 0,m, que es la cardinalidad que se expresa. M en este caso muchos, 0 es la mínima, m es la máxima en ese caso. Ahora, Martin sugirió otra forma de relacionar, que es la que nosotros sí estaríamos utilizando, e inclusive a través de esta herramienta Case que se llama Visual Paradigm lo vamos a estar viendo un poquito más detallada. Fíjense que en este caso tenemos dos entidades y están relacionadas con una línea, y esta línea en sus extremos representa una pata de gallo, que le dicen en muchos casos del lado del libro, y del lado de la persona tiene 1, 1, o sea, dos palitos. Quiere decir esto, que una persona tiene 0 o muchos libros y un libro tiene 1 y solo una persona. Entonces tenemos la cardinalidad mínima
viene a representar el primero y la máxima es la segunda. Fíjense que yo tomé el nombre una persona primero tiene y ahí leo esta cardinalidad. Mientras que si voy a ver la persona, ver la relación desde el punto de vista del libro, entonces tomo el libro primero y me voy al otro extremo a mirar su cardinalidad. Entonces un libro tiene uno y solo una persona. Esa es la forma de leer. Y bueno, fíjense acá, de 0 a 1, de 1 y solo 1, de 0 a muchos y de 1 a muchos son las formas que podríamos relacionar dos entidades entre sí. La notación utilizada en las herramientas case que nosotros vamos, lo que sugiere Martin, podemos llegar a ver con las opciones de si es obligatorio o no que se represente colocando una porción de la línea continua o punteada. Es decir, cuando está punteada quiere decir que no es obligatorio, tiene una cantidad mínima de 0, y cuando tiene una línea continua quiere decir que necesariamente tiene que existir. Entonces, una persona tiene uno o muchos libros si tiene la línea continua. Si tiene la línea discontinua, tiene 0 o muchos libros. Fíjense que quedaría de la siguiente forma. 0 o 1 es cuando la línea es discontinua, 1 y solo 1 cuando la línea continua, 0 o muchos discontinua, 1 o muchos la continua. Bien, y hasta acá el segundo video. A partir del siguiente video estaremos trabajando ya con las herramientas y mostrándole cómo se hace el trabajo.